Y bueno, ahí quedó. Bueno, primero el summary normal, el diario. Primero lo que vamos a estar haciendo hoy es que vamos a ver otro lenguaje de programación. Bueno, eso no es tanto programación, es como un HTML. Que se llama Markdown. Les voy a mostrar un poquito de eso porque quiero que hagan un ticket. Quiero que aprendan a hacer tickets. Entonces les voy a mostrar un poquito cómo se hace Markdown y luego de eso vamos a retomarlo del API. Hoy lo que vamos a hacer es que lo que teníamos hecho con Bash lo vamos a pasar a JS, como para hacer todo ese manejo de archivos directamente desde JavaScript, que también se puede. Se puede con los dos lenguajes, no hay mucho cambio entre las dos formas de hacerlo, pero pues hay algunas implicaciones de hacerlo de una manera u de otra, como ya se los había mencionado antes. Hoy también el chiste es que yo les puedo mostrar un poquito de la arquitectura que vamos a tener para la parte de la práctica final de backend, que es la que les había comentado que va a estar como complicada. Que eso ya lo estamos montando con Cristian, ya está montada la API que ustedes tienen que hacer. Y ya Cristian está ultimando detalles para terminar de tener todo listo para eso. Todavía no les voy a decir de qué, todavía no les voy a decir de qué va, pero sí les voy a mostrar la arquitectura. Dicho eso, vamos a arrancar primero por la parte de Markdown. El por qué es como para tener un break chiquito de APIs, porque pues mucho contenido API. Entonces, les quiero hablar primero sobre esa parte. Y pues para entrar un poquito en contexto de qué es lo que les estoy hablando. Markdown es un lenguaje muy bonito, es un lenguaje que no es de programación realmente, es un lenguaje de etiquetas muy parecido a HTML, que de hecho me permite meter HTML. Y lo que tiene más útil Markdown es para hacer documentos en PDFs o pues, para hacer documentos en general y para hacer estas cosas. Esto que ustedes ven en mi pantalla en este momento, esto es mi perfil de GitHub. Y todas estas cositas como de trofeitos y estadísticas y vainitas, que numeritos, esto tiene una animación y estos son como unas etiquetas. Aquí hay links a un montón de cosas. Por ejemplo, si yo clico sobre esto, eso me lleva a mi perfil de LinkedIn. Entonces eso es muy útil porque si yo estoy buscando trabajo, entonces me sale más fácil tenerlo todo así, como que desde una misma página se pueda redireccionar a un montón de sitios. Vean, aquí está mi LinkedIn. Entonces, como todo ese montón de cosas, yo puedo hacer todo eso con Markdown. Y si yo voy y pues por acá hay un lapicito, si yo le doy a esto, vean que la extensión de este archivo es pues mi nombre, raya readme.md. Si yo voy y miro cómo está eso por debajo, eso es más que nada el código de Markdown, que el código de Markdown se parece un poquito a un poquito al código HTML. El código HTML es básicamente otro lenguaje para hacer marcado y etiquetado. Marcado y etiquetado es esto de tener contenidos que responden a algo. Por ejemplo, este primer, esta primera sección de aquí que es una P, esto es una etiqueta de, mm, de HTML. Y lo que tiene Markdown es que yo le puedo meter HTML dentro del mismo Markdown y le puedo meter otros lenguajes. Por ejemplo, le puedo meter LaTeX. LaTeX es un lenguaje que sirve para uno coger y hacer fórmulas matemáticas, hacer representación de cosas así. Entonces es muy útil porque tú te puedes montar todo un paper matemático a punta de Markdown. Y eso es muy, muy útil porque Markdown es muy sencillo de usar y saca documentos muy bacanos. Uno le puede meter imágenes y otras cosas, entonces es interesante. Uno también puede hacer código con Markdown. Por ejemplo, otra cosa que les puedo mostrar es que no sé si se acuerdan, yo les hice un documento, el hijo madre documento del PDF que les he dicho como 40 veces que deberían de leer. Ese es un ticket. Ese es un ticket. No tiene la mejor estructura del mundo para un ticket, pero es un ticket. Y eso lo hice escribir con Markdown. Luego lo exporté a un PDF y pues ya quedó para ustedes. Eso está acá en la parte del backend, en esta que dice Bash Clash. Y vean que aquí hay un archivo que dice casos de uso bash, caso de uso bash, .md. Esa extensión de .md es la de Markdown. Entonces,
Lo que vamos a hacer es que yo quiero que vean esto. Vean que aquí esto tiene como un título. Los títulos en Markdown se diferencian por esta linecita. Y hay también subtítulos. Y también hay tablas. Y también se pueden meter imágenes. Y esto es código. De hecho, yo puedo copiar esta línea dándole aquí porque esto es código. Esto es un bloque de código. También puedo hacer fórmulas matemáticas. Por ejemplo, les voy a mostrar un taller que hice de estadística. Em, estadística. De estadística inferencial, que eso es una estadística que se utiliza mucho para... Es una estadística que se utiliza mucho para... Machine Learning, pues. Y vean cómo queda el documento. Pues, aquí no lo he formateado. Ah, bueno, ya te busco otro. Allá. Vean que esto... No sé si notaron que eso tenía como unos símbolos y luego salió como con los símbolos matemáticos. Esto es mu, este es el sigma, x raya. Todo esto es puro cálculo matemático. A veces a uno le entregan archivos de Markdown con este tipo de cosas. Cuando le entregan a uno ese tipo de cosas es porque uno está trabajando en un entorno de Machine Learning, en un entorno de ciencia de datos. Y le dicen como, oiga, vea, esta es la solución. Entonces le entregan un documento como este y uno lo que hace es que coge, lee el documento y comienza a pasar eso a código. No sé si se acuerdan que les decía que entre la arquitectura, en lo que uno hace con UML y todo eso, hay una equivalencia con el cómo uno lo hace con la matemática. Perdón, con el código. Pues con la matemática también hay algo muy similar. Por ejemplo, yo esta fórmula matemática la podría pasar a una función. Y yo podría desglosar todo esto a expresiones en código. Y no puedo hacer eso. Por ejemplo, aquí también esto me permite hacer un lenguaje matemático muy matemático. Y eso es útil, eso es realmente útil. Tampoco nos vamos a extender tanto con esa parte. Les quiero es mostrar como el cómo funciona más que nada. Cuando uno mira el código de esto, vean que las tablas se hacen tal que así. Es el símbolo, el símbolo de la raya, el que está en un teclado normal, por debajo del escape. Eh, Eso es con lo que yo genero las tablas. Luego, estas cositas que son como unas lineecitas. Esto sirve para yo hacer separadores. Entonces, esto me define un título. Los títulos propiamente son con el símbolo del gato. Tres, cuando son tres, eso es un título de tercer grado. O sea, eso tiene una jerarquía. Entonces, la primera, los que son solamente uno, son como un título de grado uno. Luego, de ahí para abajo, lo que siga. De grado 2, de grado... Dios mío. Bueno, esto creo que no me deja editar aquí. De grado 2 son con dos de estos cositos. De grado 3 son con de estos. Grado 4 así. Vas bajando. Eso llega hasta 6 u 8 no recuerdo bien. Y uno puede meter imágenes así. Esto de aquí es un caption. Tú cuando te paras sobre la imagen te sale este titulito. Cuando el archivo no carga te sale este título de acá. Y esto de aquí define como cuál es el archivo que vas a estar cargando. De hecho creo que debería ser esto un poquito más grande. Luego, para definir que voy a trabajar sobre el lenguaje, uno lo que utiliza son estas comillas invertidas. Las comillas invertidas son las mismas que uno usa para... eso. Son las mismas que uno usa para hacer template strings con, con JavaScript y con otros lenguajes. Y lo que pregunta Michi, sí, es de como H1, H2, H3, H4, H5, así, es equivalente. Hay una equivalencia entre Markdown y HTML, y hay una equivalencia entre Markdown y LaTeX. También hay una equivalencia entre Markdown y algunos lenguajes de código, algo pues de programación. Por ejemplo, yo puedo definir aquí como cuál va a ser el lenguaje que voy a estar usando, y esto lo medio parsea a ese lenguaje. Entonces es muy útil para yo escribir documentación técnica y para hacer como esos documentos técnicos que a veces dicen como, bueno, vea, la manera que se nos ocurrió de hacer esto va a ser tal que así, y te pasan un archivo y una arquitectura y un PDF. Eso es lo que generalmente te pasan cuando
tienen las cosas bien documentadas y cuando se piensan bien las soluciones. También a la pregunta de NN... Güey, tu nombre cada vez está más largo. NNVJIT, de por qué no lo hacemos por YouTube. Básicamente es porque realmente lo manejamos todo por Jitsi. En Forest usualmente hacemos todo a punta de Jitsi porque nos gusta mucho Jitsi. Y porque Jitsi es un proyecto que es open source. Entonces también es por apoyar a los proyectos open source. Es por eso. Y porque no, y la otra parte es porque no sé cómo se hace un live por YouTube. Entonces es por esas dos razones. Continuando con esto. Vean que yo aquí también podría definir, por ejemplo, que hoy fuera a usar JavaScript o que fuera a usar TypeScript y así. Yo puedo definir un lenguaje ahí y con eso pues escribir una fracción de código, pseudocódigo, lo que sea, y eso lo formatea a cómo sería código. Esto también tiene un chipset. Los chipsets son muy utilizados. Son básicamente hojas con todo lo que uno necesita. Bueno, este tiene una guía. Y aquí, esta guía de Markdown, que es un chipset, me dice como todas las cosas que tiene esto. Por ejemplo, aquí están los headers. Realmente hay más headers, no solamente va hasta el 3, eso va hasta como hasta el 8 si mal no recuerdo. Los bold son los textos con negrita, esto es texto en itálica, ese texto que va como torcido. Los bloat codes, esos son para hacer citas. H6 es el máximo, gracias, Michi. Esto es para hacer listas ordenadas, esto es para hacer listas desordenadas, aquí mostrar el código, esto es para partir cosas, o sea, es para poner una línea y luego de esa línea pues se divide lo que tú estás escribiendo. Aquí está lo de las imágenes y esto es para meter links. Yo también puedo hacer esto con código HTML realmente. Yo puedo mezclarlo, eso es algo muy útil, que yo puedo mezclar entre HTML y Markdown y que puedo mezclar también con cosas de látex. Lo de látex es con las mismas comillas invertidas. Incluso uno puede hacer hasta sentencias de JSON. Vean que aquí está, esto está metido como si fuera código y esto es una sentencia de JSON. Hay otro montón de cosas. Por ejemplo, esto es muy común usarlo. Estos son listas o to-dos. Esto es muy, muy útil cuando tú tienes que hacer varias cosas. Entonces lo vas marcando, lo vas marcando, lo vas marcando. Para marcarlo simplemente hay que poner una X aquí y ya. Eso sale una lista tal que así. Yo aquí tengo una. Voy a abierto un montón de archivos de GitHub. Yo aquí tengo una que son las cosas que tengo que hacer para mi sistema operativo. Esto es esa lista, es ese to-do list. Que sale que los que ya están con el chulito es que están marcados con la X en el código. Y los que salen sin el chulito es que todavía están en vacío. De hecho, si yo lo miro, yo puedo inclusive anidar listas. Entonces, como que dentro de una lista tengo otra lista con más cosas. Vean que aquí sale así. Y aquí está un título. Entonces, ¿para qué les estoy mostrando yo todo esto? Eh, para algo muy sencillo. Realmente, yo quiero que ustedes vayan documentando cosas y tickets. Quiero que se monten un ticket. Voy a escribirlo por aquí antes de que se me olvide. Yo aquí enfrente de la cara tengo un tablero, entonces es como ahí escribo cosas a veces. Que hoy creo que les voy a dejar como tres tareas. Entonces la primera va a ser escribir un ticket. Escribir un ticket. El por qué es por algo que van a editar luego. De verdad, háganlo. Háganlo. No, no metan eso en saco roto que después lo van a necesitar porque la práctica que es con Cristian, lo que estábamos pensando con Cristian para darles a ustedes, va a estar muy duro y eso lo van a tener que partir. La mejor manera de partirlo es haciendo tickets. Recuerden otra vez, aquí hay un ejemplo de cómo se hace un ticket. Aquí hay un ejemplo de cómo se hace un ticket. No me asuste. Eh, este es un ejemplo y la idea es que ustedes lo comiencen a partir así. Al final tendrían que hacer como bueno, depende qué tanto lo quieran partir, pero pueden ser hasta unos 12 15 tickets. La idea es que lo redacten y que comiencen a hacer la solución. Luego vean que aquí está escrita la solución
aquí está escrita la solución del problema. Con que escriban simplemente cuál es el problema y que le den una estimación, con eso ya vale. Recuerden que para estimar yo les había dado una herramienta. Esa herramienta es la aproximación a tres factores. Eso es un cálculo matemático muy sencillo. Yo sé, dije matemático, no se asusten, tranquilos, son solamente tres números y uno se los inventa. Y eso es la estimación a tres factores. Estimación a tres factores, ahí está. Este es el método de estimación que recomienda Roberto Martin. Entonces, por ende, es el que yo les recomiendo. Que esto es súper sencillo de hacer, simplemente son tres valores y ya. Y otra vez, este no es. ¿Dónde está el de medium? La última vez me salió uno de medium. Métodos de estimación. Ay, Dios mío. ¿Qué hice ese hijo madre? Método de estimación a tres. Epa. Variables. Me. Ay, Dios. Me va a tocar buscarlo por aparte. Pero realmente, eso es un cálculo súper, súper sencillo. Es súper, súper básico. Son tres valores y ya. Simplemente es este. Este hijo madre es el que está buscando. Vean, es este cálculo. Ustedes cogen una aproximación optimista en términos de horas. Luego a eso le suman 4 por la estimación de lo más probable. Y eso le suman una estimación pesimista. Y luego de eso divides todo eso entre 6. Ese es todo el cálculo. Eso es un cálculo de básica primaria. El link ya te lo paso. Dame un segundito que ahora la imagen. Y el que les estoy diciendo es esta. Es esta imagen. Aquí está un poquito más. Aquí está la imagen como tal. Te va a pasar mejor esto. O los dos, que diablos. Dame un segundo. Ahí está. Ahí está. Ahí está la imagen. Igual esta la guardo para pasárselas en el chat del Telegram. Ahí está. Bueno, ahí quedaron los dos. Entonces se bugueó. Ya. Ahí quedaron los dos. Ese sería el método de estimación que utilizarían para hacer esta tablita. Y ya. Eso es, esa sería la primera tarea. Y vean que el lenguaje es muy sencillo. Realmente esto es muy sencillo ya que acá hay otra tabla. Pues, perdón, otra. Bueno, si esto es una tabla. Acá hay otra tabla como con las funcionalidades que tiene Markdown. Que también les va a pasar esto. Gracias, Juan Camilo. Creo que ese es el hijo de madre archivo de Medium que no encontré. Ahí se los paso. Ahí está la guía de Markdown. Con esas dos utilidades ya deberían poder como solucionar los problemas. Uy, se bugueó esto. Como solucionar esos problemas que se les pueda presentar con el lenguaje. Sí, tranquilo, tranquilo. Al final, pues después de terminar, también les paso un documento con todo eso especificado. Yo estas pestañas del navegador no las cierro, siempre las dejo abiertas y luego hago un documento que se llama Assets. En cada una de las sesiones siempre les dejo o un cosito de Assets o algún documento de referencias. Entonces tranquilo, no hay lío con eso. Dicho eso, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto a este lenguaje? Eh, o sea, yo sé que lo que les expliqué está como muy por encimita, pero realmente es que esto no es duro, es simplemente para escribir. La utilidad de Markdown es escribir. Eso es todo. Entonces no hay mucho lío con eso. No les tiene que quedar como algo súper guau. Pero sí les puede ser útil. ¿Alguien tiene alguna duda? Levante la mano. ¿Listo? No, vale. Entonces vamos con la siguiente parte. ¿Qué sería la siguiente parte que les quería mostrar hoy? No sé si recuerdan que la última vez les dije que usamos Markdown porque pues, perdón, usamos Bash porque pues se puede.
Sí, el ticket es básicamente definir el problema y poner ahí las estimaciones y como las cosas que deberías saber para poder solucionar el problema que describiste de Revit. Eso es un ticket, esencialmente. Hay gente que lo hace de otra manera, como que pone un problema y como una lista de cosas por hacer. Esa es otra manera. Que si el ticket incluye la solución, realmente no. Realmente no. El ticket es la definición del problema y tú le das solución al problema y después lo que escribes de documentación respecto a la solución se suele poner en los comentarios de Git. No tienes que escribir todo el documento así definido parte por parte como el que les mostré. La definición de la solución era para que ustedes vieran más pero cositas de Bash. Lo importante es esta primera parte, esta primera seccióncita de aquí. Literalmente esto. Esto que hice, el problema y la tabla. Eso es el ticket. Eso es el ticket como tal. Igual esto, recuerden que se los escribo luego luego en el chat, como otro de los assignments, otra de las tareas. Eh, la que quiero para esta primera, la idea es que hagan solamente uno. Que hagan uno, puede ser respecto al API o puede ser respecto a un problema X. Preferiblemente que el problema X esté relacionado con el software. Si hacen un ticket respecto a por qué ella no los ama o por qué él no te ama, sería un poquito extraño para mí leerlo. Entonces, luego, eh, siguiendo con esto. La última vez les decía, bueno, nosotros podemos hacer la solución de los problemas que tengamos en nuestras APIs de varias maneras. Unas puede ser usando Bash o usando otro lenguaje, haciendo monkeys. Los monkeys es eso de llamar a otro archivo que me solucione el problema. eh, y otras formas. Hay muchas formas de hacerlo, realmente. Cuando yo quiero tener todo sobre el mismo lenguaje, se puede, no hay problema. em, pero pues me implica una serie de cambios. ¿Cuáles serían los cambios? Pues no tantos, pues no son tantos. Simplemente implica que yo ya tengo que tener un poquito más estructurada mi API. Y eso se hace a través de servicios. Porque cuando yo estoy utilizando el mismo lenguaje para todo, eso trae varias ventajas. Una de esas ventajas fuertes es que yo puedo reutilizar código. Entonces, si yo voy a estar usando todo el tiempo el mismo lenguaje, el chiste es que yo pueda coger y decir como, oiga, pues ya me monté como la mitad de esta solución en este pedacito de código, pues más bien cojo este pedacito de código y lo vuelvo a usar, ¿no? Eso se llama reutilizar código. Y es una muy buena práctica. Uno generalmente no escribe dos veces la misma pieza de código. Puede que se parezcan, pero que tengan exactamente la misma funcionalidad. Ahí ya la estoy embarrando yo como desarrollador o como desarrolladora. Porque pues el chiste no es uno escribir 20 veces lo mismo. Si ya lo escribí una vez, pues reutilizo eso que escribí una vez. Entonces, recuerden que realmente, ay Dios, recuerden que realmente yo lo que tengo en mi API, yo lo que tengo en mi API hasta ahorita es una solución a un problema a través de otro archivo. Eso es un monkey. Y lo que hace eso es que me escribe en un archivo, ¿cierto? Eso realmente genera archivos. Eso es la cosa que hace. Genera y manipula archivos. Eso fue hecho adrede porque la idea es que ustedes pues hagan un incremento de los conocimientos a partir de cosas que han hecho antes. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo ahorita? La solución de Bash la podemos pasar a JS. ¿De qué manera? Pues de una manera no tan compleja. Simplemente hay que coger todos estos archivos que dice Monkey o todo lo que sea de... Bueno, un momento, primero hago esto más grande. Lo primero es que eso que yo quiero hacer se llama una refactorización. Una refactorización
Es similar a lo que les decía antes. La sesión anterior les decía como, oiga, vea, refactorizar es yo coger un montón de código, cambiar eso y que la funcionalidad quede igual, que yo no me tire la funcionalidad. Pero para hacer eso, uno tiene que ir haciendo cambios, ¿cierto? Vean que antes teníamos todo esto sobre... Antes toda la API estaba montada sobre este archivo de index. Ahí estaba todo. Ahí estaba toda la solución, todos los endpoints, todas las partecitas, todos los requerimientos, todo estaba montado ahí. Pero eso no era muy mantenible, era muy maluco yo tener que estar usando siempre el mismo archivo para todo y tener que mover tanto, tenerme que mover tanto entre el mismo archivo, porque al final se hace un archivo muy largo. Lo que hicimos la sesión anterior fue como, oiga, pues vamos a partir eso con unas rutas y vamos a generar un archivo de configuración para que no vayamos a tener problemas con el punto .env. Pero vean que aquí quedó regada toda la solución. Las personas que fueron juiciosas, sé que hubo varias que fueron juiciosas, y hicieron una tarea anterior que pues fue reestructurarlo todo y moverlo a un sistema de carpetas un poquito más estándar. Algunos generaron una carpeta de utilidades que orgullosos, orgulloso me siento, que generaron una carpeta de utilidades y metieron todos estos archivos de Shell dentro de esa carpeta. Otras personas lo que hicieron fue que cogieron y cambiaron los archivos de Shell a archivos de BAT, que es el BAT es para Windows. Y otras personas lo que hicieron fue que cambiaron de lenguaje. Entonces sabían algo de Python, entonces lo hicieron con Python. También vi uno que lo hizo con C y así, entonces como, wow, interesante. Porque se pusieron a buscar cómo hacerlo con otros lenguajes y le salió, uno le salió con Python, otro le salió con C, otro le salió con BAT. Entonces como que hicieron algo interesante. Y eso está bien, eso no tiene nada de malo. Pero como el chiste ahorita es cambiar todo a un mismo lenguaje, pues yo voy a agarrar, voy a coger todos estos archivos de Shell y los voy a borrar. ¿Por qué? Porque si yo quiero tenerlo todo sobre el mismo lenguaje, pues oiga, si yo tengo una feature del API para que el API me responda con otro lenguaje, pues yo no estoy guardando ese patrón de tenerlo todo sobre el mismo lenguaje. Ojo, ojo. Si yo quiero tener, por ejemplo, un archivo que se llame config.sh. Si yo quiero tener un archivo así, que se llame config.sh, y que lo que tenga por dentro, un archivo de shell normal, y que lo que tenga por dentro ese archivo de shell sea algo tal que así, como poner un npm install y diga, uy, me va a escribir install. Y decir, por ejemplo, que tengo que crear una carpeta. No sé, porque pues, tengo logs o lo que sea. Y que tengo que hacer una carpeta que se llame mkdir, que se llame logs. Y que esa carpeta pues se va a encargar de guardar logs. O que tengo que tener un archivo que se llame, no sé, example, por ejemplo. Touch, example. No, es más, lo voy a hacer un poquito mejor. Un archivo que se llame state, que se llame state, que sea extensión JSON. Y voy a cambiar un poquito esto. Digamos que en lugar de hacer un archivo que se llame logs, vamos a hacer un archivo que se llame, a ver, ¿cómo le pongo eso? Current status, current status, status. Y ojo que aquí ya les estoy dando solución a algo que van a tener que montarse luego. Si yo hago un archivo tal que así, también puedo, por ejemplo, coger y mover este archivo de state.json, epa, JSON, y meterlo dentro de current status. Dios. Por ejemplo, vean que ahí yo no estoy tocando el API. Y yo este archivo no lo voy a usar para que él llegue y cargue y el API lo mande a llamar, ¿cierto? Yo no voy a usar este script para eso. Estos archivos que son de config,
y que están montados sobre Shell, usualmente Shell Script. Por ejemplo, esto a mí me sirve para automatizarme procesos. Por ejemplo, aquí también podría agregar, además de este archivo state.json, podría ser un archivo .env. Y vean que ahí yo ya estoy como haciendo cosas que no puedo tener con Git, pero que sí van a necesitar en el API. Por ejemplo, crear el archivo .env. El archivo .env se tiene que crear cada vez que se va a instalar el API. Por decir algo, yo subo todo el API a GitHub, ¿cierto? Entonces cuando lo descargue en otro computador, tengo que volver a hacer el archivo .env. Y una cosa muy común es que yo cuando hago un nuevo archivo .env es volcarle el .env.example. ¿Qué es eso? Cuando llego a esto, echo.env.example. ¿Se acuerdan de lo del corrimiento de bits? Yo cuando hago esto, esta sentencia 7, esta línea 7, yo cuando hago eso lo que estoy haciendo es que estoy agregando lo que sea que esté dentro del .env.example dentro del archivo .env. Y eso sirve cuando yo tengo un archivo .env.example. Eso es una cosa que creo que no había puesto aquí. Además del archivo .env, este archivo generalmente se pone, ¿cierto? Pero usualmente este archivo lo acompaña otro archivo que se llama .env.example. .env.example. Y este segundo archivo lo que hace es que pues tiene todas estas mismas variables, pero no tiene como lo que va después de igual. Eso es lo que hace lo que lo hace un example, un ejemplo. Y es para que y, y es para que los desarrolladores pues puedan llenar este archivo con los datos que corresponden y que después de que pues llenen esos datos ya puedan usar el API. Por ejemplo, es muy común que los .env.example los usen mucho los frontend. Los frontend llegan, cogen el .env.example, crean un nuevo .env, copian todo este contenido y le preguntan al backend más cercano como qué es lo que va en cada uno de estas variables, como cuál es el valor que tiene que poner ahí. Eso es algo muy común, porque son para eso, para como guardar cuáles que son las llaves y luego meterle a eso los valores. Eso es algo muy común. Y ese proceso de crear ese archivo y luego meterle las llaves para después meter los valores, yo puedo automatizar eso con este config. Ese sería el, el, lo que haría esta línea y sería el objetivo de este archivo, que pueda generar las configuraciones básicas desde un archivo y no tenga que estar haciéndolo a mano. Por ejemplo, el npm install, que ustedes saben que es para instalar dependencias, que tenga que crear una carpeta, lo que sea, que tenga que crear unos archivos, que tenga que mover un archivo dentro de otra carpeta. Y así como esas pequeñas configuraciones que uno necesita, que no es que sean costosas de hacer, pero que es como maluco estar haciendo, uno puede automatizar eso a punta de shell. Esa es otra de las cositas que pues podría hacer con esto. De hecho, este archivo lo voy a dejar por ahí. Y aquí yo ya otra vez tengo el API, pero si yo corro esta API y trato de hacer un request a los endpoint, obviamente me va a fallar, porque ya no tengo los archivos de la utilidad que me manejaban todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a escribir dentro del .env.example cuáles van a ser las llaves que voy a necesitar. ¿Por qué dentro del .env.example? Porque quiero sobreescribir el archivo .env. El por qué sobreescribirlo es muy fácil. Realmente esto que está aquí, estas llaves que están acá, solamente eran un ejemplo. Esto a mí no me aporta nada, excepto por el port. El port sí me sirve. Entonces el port lo voy a dejar. El server IP, yo no estoy haciendo ricos un server, entonces no tengo que tener un server IP. Tampoco tengo una CDN, entonces no necesito una CDN. Tengo una carpeta de descargas. No tengo una carpeta de descargas. Tengo una carpeta de utilerías. De momento no, entonces lo voy a quitar. ¿Tengo alguna llave? Tampoco, te lo voy a quitar. ¿Qué es lo que sí quiero tener? El puerto y ya.
Es todo. Entonces voy a dejarlo tal que sí. Otra vez, recuerden que para correr archivos de shell yo tengo que meterle acá los permisos de ejecución. Y ya, aquí tengo mi archivo de config y lo voy a correr con bash normal. Bash config. Y quiero que vean qué es lo que va a hacer esto. Tac. Se queda ahí, se queda ahí. Vean que aquí instaló los node modules, que pues como no, ya los tenía instalados no tardó nada. Simplemente aquí audito paquetes. Y vean cómo estaba hasta este punto. Hasta este punto pues tenía cuatro carpetas. Una es la de config, otra es la node modules, otra es la de public y otra es la de router. Si yo vuelvo a hacer L, aquí tengo una carpeta nueva que se llama current status. Y entre esa carpeta nueva tengo un archivo que se llama state.json. ¿Qué voy a estar haciendo? Yo antes tenía todo como montado sobre un archivo que se creaba por acá, ¿cierto? Pues un archivito por aquí que se llamaba como sea que yo le metiera por el endpoint. Lo que voy a hacer es que voy a cambiar ese comportamiento y voy a hacer que todo se escriba sobre este archivo state. ¿Para qué? Simplemente para tener un almacenamiento. Yo puedo almacenar datos en archivos, en ficheros, en bases de datos, o en un JSON, en cualquier lado. Y como yo lo que quiero es mostrarles a ustedes más o menos cómo es que funciona el proceso sin tener que llegar hasta una base de datos, porque para una base de datos les tenemos que explicar otras cosas, lo vamos a hacer hoy con este archivo. También cabe mencionar que la práctica grande, la grandota de backend, es con archivos, simplemente para hacerlo más fácil. Dicho eso, yo también podría hacerlo sin este script. Vean que realmente lo que hace el script, lo que hace el script de config, es simplemente instalarme los modules que tenga, lo que tenga en el package JSON, crear la carpeta, esta carpeta, y luego entre esa carpeta, pues crea un archivo. Y además de eso, además de crear ese archivo, pues mete el archivo dentro de la carpeta. Y pues por último, simplemente me actualiza el punto .env. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo sé que esto me va a agregar datos, no va a eliminar lo que tenía. Entonces tengo que hacer ese pequeño fix, arreglar eso. Aquí se me agregó port. Uh, ya sé por qué fue esto. Aquí tengo un error en el script. Pero lo que necesito es que me quede tal que sí. Solamente con el port 3000, que es donde estoy desplegando y ya. Lo demás ni siquiera lo estoy usando. Ahora, ¿qué voy a hacer? Primero voy a corregir ese script porque pues hashtag perfeccionismo. Aquí esto era con cat, no con echo. Ya, ya. La diferencia cuando pongo echo es que echo lo que hace es que me imprime esto y cat me imprime lo que esté dentro de este archivo. Es una diferencia muy chiquita. No hay una gran diferencia entre usar uno o el otro, la verdad. Y hasta ahí eh, ya tengo el API en un estado en el cual esto debería poder correr. No, los endpoints no deberían funcionar en este punto, pero el API levanta. Vean que aquí levantan en 3000. Entonces, de momento no me he tirado el API. Me tiré los endpoints, pero no el API. Entonces, ¿cómo arreglo mi API? Bueno, no arreglo, ¿cómo la refactorizo más bien? Vean que yo acá, en la router, aquí en el router, en el example router, vean que yo aquí tenía unas cositas. De hecho, aquí hay que hacer un pequeño arreglo. Estos examples debería quitarlos. Todo esto debería quitarlo. Porque si no, aquí me saldría algo tal que example. Algo como así, como example, example. O sea, tendría que hacer la request al endpoint de esta manera. Entonces eso es como bien engorroso porque pues estoy poniendo dos veces el example. Y pues primero voy a quitar eso. Y luego de eso, lo que voy a hacer es que toda esta instrucción del try
todo esto que habíamos hecho en la sesión anterior lo va a quitar. ¿Por qué? Porque esos scripts ya no existen, entonces no tiene sentido que tenga que esté respondiendo algo que ya no existe. Eso me va a dar un error. Me va a decir que no es capaz de resolver eso. Y de paso, voy a coger y voy a mandar todo esto a lo que es un servicio propiamente. ¿Cómo hago eso? Pues primero tengo que limpiar los endpoints. Ese proceso de limpieza de endpoints funciona tal que sí. Simplemente yo tengo que llegar y borrar todo. Y ya. Y me falta el de acá. Ya. Entonces vean, ahí los endpoints. Este resto me lo voy a quitar. Y voy a formatear esto. Listo. Vean cómo quedaron los endpoints. En ese momento están vacíos. Aquí lo encontraría el endpoint, pero no me respondería nada. Este sec también lo puedo quitar porque no voy a estar usando otros lenguajes. ¿Qué necesito? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que lo que ustedes tenían acá dentro de estos endpoints era la estructura de un servicio? Pero que eso no era un servicio propiamente porque un servicio va en un archivo aparte. Pues vamos a crear el servicio. ¿Cómo es eso? Sencillo. Eso es fácil. Eso no tiene nada de complicado. Primero tengo que crear otra carpeta. A para crear cosas. Y la carpeta que tengo que crear se llama services. ¿Y ya? Aquí se creó la nueva carpeta, que es la carpeta de servicios. Y lo que tendría que hacer es dentro de esta carpeta, epa, aquí dentro de esta carpeta, tengo que crear un nuevo archivo que sería el de servicio. Es el naming de esto? Usualmente uno lo que hace es que aquí, bueno, antes de crear, usualmente lo que uno hace es que aquí lee este nombre. Ven que aquí dice example.router. Uno lo generalmente pone eso como example.service y .js. Aquí en los servicios también podría meter, por ejemplo, Levash y poner como que se fuera example.router.sh. Pero pues como ahorita lo que quiero hacer es que todo quede dentro del mismo lenguaje, pues lo voy a hacer así como con JS, con JavaScript. Pues ¿cómo sería este? Example.service.js. Tac. Ahí quedó. Example.service.js. ¿Qué iría dentro de esto? ¿Se acuerdan que yo les he dicho pues varias veces que hay unas cosas que son como una especie de plano, pero que ese plano a su vez es como una maqueta para responder las cosas? Pues ese plano entre comillas, se hace con una cosa que se llaman clases. Las clases vienen, eso realmente es otro lenguaje de programación, pues otro paradigma, perdón, es otra manera de programar. Pero uno no se tiene que complicar tanto, uno puede entender la clase como simplemente una manera de escribir un plano. Pues sí, como hacer un... es como si metiera un montón de funciones dentro de un paquete grande. Eso es lo que les voy a mostrar cómo se hace ahorita. Y es muy similar a cómo se hace una clase. Pues, perdón, un router. No hay tanta diferencia. Primera diferencia grande es que yo aquí tengo algo que se va a hacer un example.service, ¿cierto? Como yo voy a estar trabajando con clases, yo puedo hacer que una clase extienda a otra. En JavaScript hay una palabra reservada que se llama extends. Las palabras reservadas son como ciertas palabras que uno tiene que tratar con cierto nivel de cuidado. Por ejemplo, const es otra. Yo no puedo hacer que una variable se llame const porque me va a botar un error. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo quiero trabajar con archivos, ¿cierto? Me voy a hacer un servicio que se encargue de eso. ¿Y cómo sería? Simplemente hago un servicio que se llame file.service.js. Idealmente yo lo haría con este. Idealmente lo haría con este. Si veo que está complicado, lo haría con todo dentro de este mismo. En honor a hacerlo de la manera más adecuada posible y poder reutilizar luego el código,
yo lo haría con el file. ¿Cómo sería eso? Simplemente tengo que hacer una clase. La palabra para hacer clases, para hacer esas maquetas, es class. Y lo que tengo que meter aquí es un file, ¿cierto? Un archivo. Pero uno no nos dice como, oiga, mi clase se va a llamar archivo. Uno generalmente guarda como cierta consistencia y eso es poner como file service. Service. Para identificar más fácilmente que esto es un servicio. Esto tiene una estructura. Esto es muy parecido a tener como un paquete que dentro tiene más funciones. Eso es, lo pueden ver de esa manera. Es como un paquete que dentro tiene otras cosas. Más funciones y más. ¿Cómo sería eso? Pues para hacer una función nueva, yo simplemente pongo el nombre de la función. Entonces, por ejemplo, digamos que esto va a ser la de leer, read files, leer archivos. ¿Y cómo es la estructura de una función? Así. Si yo esto lo pongo como, epa, si yo aquí pongo, ay Dios, lientado. Si yo aquí pongo un log, y le pongo file, bueno, así, test file. Si yo hago esto, eso funciona. ¿Qué es lo que estaría haciendo esta función de aquí? Esta función, realmente, eso usualmente lo llamamos método. Este método, que es lo mismo que una función, realmente eso es lo mismo. Eso es lo mismo. El efecto de llamarlo de una manera u otra, no hay diferencia. La diferencia más grande ahí es que pues el método está contenido dentro de una clase. Pero ya, eso es todo. Eh, Mencionar que ahí lo estoy como sobresimplificando un poquito para que lo puedan entender más fácil. Listo, yo aquí tengo mi primer método. ¿Qué hace mi método? Me dice como, oiga, archivo de prueba. Y ya, eso es lo que hace el método. Entonces, yo lo que quiero es que esta clase de aquí, que sea como genérica. Es decir, que esta clase solamente se encargue de manejar archivos. Y que solamente se encargue de leer, de escribir y de encontrar el archivo. Como que esto se encargue de los archivos para que yo después en mis otros servicios no me tenga que preocupar por eso. Que en mis otros servicios simplemente sea como llegar y que lea este archivo. Que escriba este archivo. Que escriba esto dentro de este archivo. Que coja esta referencia y la meta dentro de este archivo. ¿Cierto? Es muy similar a como cuando uno hace cosas con bases de datos. Uno en bases de datos no dice, meta este dato dentro de este archivo, sino que uno dice, vaya a esta tabla y meta este dato. Lo único que cambia es el lenguaje, como la manera de decirlo. Pero el efecto práctico, lo que uno quiere al final, que es guardar un dato, es igual. También cambia un poquito el lenguaje en términos de que con bases de datos yo utilizo SQL, pero con archivos utilizo instrucciones de sistema. Hay una equivalencia entre los dos. Porque el archivo guarda datos y una base de datos también guarda datos. Eso es como, pues hay gente que les tiene mucho desprecio a los archivos por eso, porque pues no pueden como tener la velocidad de la base de datos. Pero para implementaciones no tan complicadas o para algunas implementaciones que requieren archivos, esa es la manera. Uno lo puede ver así para no complicarse. Dicho eso, yo aquí voy a generar otro par de funciones para dejar esto de una vez como con una estructura base. Acá es importante tener en cuenta que como esto realmente es una clase, esos planos, esos planos que voy a estar usando, hay una instrucción que tienen ellas, que tienen las clases, que se llama constructor o constructor. El constructor o constructor, esto viene heredado de lenguajes de programación un poquito más antiguos. Por ejemplo, no sé si alguno de pronto ha escuchado hablar de Java. Y esta instrucción lo que hace es que me permite a mí crear unas variables para después usarlas más abajo, ¿cierto? Entonces, una variable que me puede ser muy útil a mí, por ejemplo, es el basepath. El basepath
tranquilos. El hecho de que lo diga en inglés no significa que sea una cosa con ojos o que muerda. El basepad es en donde la referencia de donde está mi carpeta. Eso es el basepad. Es decir, si yo me pongo a desmenuzar en dónde está este archivo dentro del sistema operativo, sería algo así como, primero está dentro del disco. El disco es raya. Dentro del disco hay una carpeta que se llama Home. Y dentro de Home hay una carpeta que es del usuario actual que se llama User. Luego, dentro de esa carpeta hay un desktop. Desktop. Dentro de esa carpeta de desktop, yo tengo una carpeta que se llama Web Bootcamp Bootcamp 2023. Y dentro de esa carpeta yo tengo una que se llama... ¿Cómo era? Creo que era Backend. No, es bloque 3. Bloque 3 Backend. ¿Cierto? Y dentro de esa carpeta yo tengo otra carpeta que se llama 04 Express. Y vean que esto es una línea muy larga. Esta línea tan larga, esta línea tan larga, esto es el basepad. ¿Y uno cómo determina eso? Hay dos maneras, hay dos maneras. La primera es ponerse a escribir todo esto, que pues no es práctico. Y la segunda es utilizar una instrucción del sistema. Esa instrucción del sistema la podría hacer con Bash, por ejemplo, pero también hay otra manera de hacerla, que es con un comando que se llama pwd. Si yo escribo pwd y le doy enter, vean que me botó toda la misma línea largota que había escrito antes. Vean que esta línea que me botó pwd, es exactamente la misma que la que acabo de escribir aquí. Vean que son iguales. De hecho, la voy a copiar, toda esta, la voy a copiar y la voy a pegar acá. Vean que son iguales. Bueno, de pronto un poquito la diferencia es que en lugar de decir user, dice Andrés MPA, que ese es mi usuario. Pero vean que son iguales. Ta, 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 ta. Y determinar esta línea, pues puede ser complicado, porque escribir la mano, pues es muy maluco. Tendría que escribir la mano cada vez que uso el API, que le instalo en un nuevo computador, que le instalo en un nuevo servidor. Y determinar toda la línea es complicado. Sería más fácil simplemente utilizar PWD. Entonces, ¿cómo es la utilidad de PWD con JavaScript? Pues súper sencillo. Resulta que hay una librería que se llama FS. Const FS equals require. Y aquí FS. Vean que aquí hasta me botó el paquete. Cuando yo escribo la F, ahí ya me muestra el módulo. Y tal, ahí me botó lo que yo necesito. Entonces, ¿qué hace FS? Realmente FS lo que hace es algo muy sencillo. FS es lo que yo utilizo para poder configurar, perdón, para poder acceder a, a los comandos de sistema desde JavaScript. Entonces, este FS tiene una instrucción que se llama CWD. ¿Cómo se invoca? Para eso tengo que hacer uso de process. Punto. La instrucción que es CWD. Vean que aquí me salió el método CWD. Vean que el método es de Node. Vean que es de Node. Lo que estamos usando es Node. Le doy aquí y le pongo estos dos paréntesis. Esto es lo que distingue los métodos. Así se ejecuta el método. Y yo quiero que vean qué es lo que hace esto. Primero, para yo poner esto dentro de una variable, tengo que escribir la instrucción this. Vean que eso es un keyword, es una palabra reservada. Y después pongo un punto. Y luego de ese punto le pongo el nombre a la variable. Así es la manera de poner variables con las clases, con estos planos, cuando quiero que después se puedan usar luego. Yo también lo podría hacer con const, como const. Y el nombre, eh, bueno, eso sería el basepad. Y va a ser igual a esto. Yo lo podría poner así,
Pero si lo pongo así, entonces ya no lo voy a poder usar aquí abajo. Y yo quiero poder usarlo acá abajo. Entonces, ¿cómo le haría? Pues simplemente cojo y en vez de ponerle cons, le pongo this. Ese es como el mayor cambio, pero realmente los dos van a ser variables. Y los dos pues van a ser prácticamente lo mismo, que es simplemente decirme como dónde es que va a estar, pues dónde es que va a estar mi, mi variable, pues. Y ya, eso es todo. Pero noten que esto me va a devolver toda esta línea, ¿cierto? Pero yo no necesito, yo no necesito toda esta línea. Yo necesito toda esta línea más la carpeta en donde voy a estar guardando los datos. ¿Cuál va a ser esa carpeta? Correo en status. O sea que yo hasta toda esta línea de aquí le tengo que meter correo en status. Pero esa carpeta fue generada. Eso quiere decir que la carpeta se podría cambiar de nombre. ¿Eso qué implica? Que sería bueno poder meterlo dentro del punto .env. ¿Por qué? Porque el punto .env es lo que se encarga de manejar esas variables del entorno que pues pueden cambiar de nombre, que por ejemplo el port v.env. Un ejemplo muy sencillo de eso es el port. Vean el port, aquí está como 3000, ¿cierto? Pero también podría ser otro número, podría ser el 4000, podría ser el 5050, el 8080, el 5432. Cualquier número yo lo puedo meter acá. Entonces, como yo puedo cambiar eso, es mejor tener esto como algo variable, como, o sea, como algo que puede cambiar. Entonces, como eso puede cambiar, es mejor meter esa referencia de esta carpeta de correo en status, dentro de mi punto .env. ¿Yo cómo la pondría? Algo así como, no sé, como datapath, podría ser. También podría estar en español, realmente. Pero, pues, uno por costumbre hace esto en inglés. Le voy a poner así, datapath, data. También recalcar que esto suele estar en mayúsculas. Y para poner espacios, uno suele poner es una barra al piso. El por qué exactamente, la verdad, es, es como un poquito extraño. Eso es una costumbre heredada de la manera de poner los constantes en lenguajes de programación un poquito más viejos y de cómo se hace con sistemas operativos. Con sistemas operativos suele ser así. Estos .env a veces se cargan dentro del sistema operativo, entonces es mejor como guardar esa estructura. Y hasta acá yo ya tengo todo esto. Tengo un datapad con un current status. ¿Cómo invoco esto? Pues súper sencillo. Recuerden dos cosas. Primero que hay que meter esto dentro del example. Aquí dentro de este punto en punto example. Hay que tener esos dos archivos actualizados y como a la par. Y lo segundo es que lo tendría que meter dentro del config. Recuerda que este archivo de config es el que me va a estar leyendo los .env. Entonces vengo para acá al index y vean que yo aquí todavía tenía todas esas variables de ejemplo que ahorita no estoy usando. Entonces simplemente voy a copiar la nueva variable, que es datapath, y voy a borrar estas que no estoy usando. Y pues otra vez copio esta misma estructura. Voy a copiarme esto, lo pego acá. Y esto en lugar de ser un port, va a ser mi datapath. Datapath. Recuerden que lo que está en el process es lo que viene el punto .env, ¿cierto? Pero lo que está antes de los dos puntos, esa es la variable de este archivo que es como un JSON. Esta variable sí no debería tener un conditional assignment porque pues realmente esa carpeta siempre debería estarse cargando. Por si cualquier cosa, le voy a meter de todos modos el valor que es el de current. Epa, ay Dios, punto slash. Bueno, voy a hacer uso de esto. Y es esta, le voy a quitar esto. Ya. Entonces ahí me quedó mi datapath. Ahí me quedó mi datapath.
¿Y yo cómo lo uso? Simplemente tengo que importar el config dentro del archivo que estaba editando. Aquí ya me quedó actualizado el punto .env y el punto, pues, y el example, ¿cierto? Bueno, este lo puedo quitar. Este lo voy a poner aquí porque esto es un directorio. Este pequeño cambio que hice de cambiar el slash es porque esto es un directorio, ¿cierto? Esto es una carpeta. Entonces, uno generalmente a las carpetas no le pone el slash del inicio, sino el slash del final. Es para después poder leerlo un poquito más fácil, para poder identificar dónde es que es la carpeta. Entonces, hasta ahí tengo esto tal que así, ¿cierto? Aquí tengo el config y el config lo tengo que importar en el archivo del servicio. Claro. Y otra vez, pues voy a volver hasta donde está editando. Es este archivo del servicio, ¿cierto? Este es el archivo concretamente de mi, de mi archivo, pues para manejar archivos. ¿Qué necesito hacer acá? Invocarme const config. Bueno, eso es una variable, entonces cuando yo quiero invocar una variable es con corchetes. Config, call require. Y lo que me tengo que traer es el archivo de config. El archivo de config está una carpeta por afuera, es esta carpeta. Y como esto es un index, entonces no tengo que traerlo así, sino que con ponerlo como slash config, ahí ya logra encontrar el index. No detiene esa facilidad. Entonces, ¿para qué fue toda esa movida de meter yo aquí en este archivo, este current status, esta carpeta? Toda esta movida es para que lo que me sale aquí es del process CWD, que esto es el equivalente al PWD, sino que pues aquí se llama así. Es para yo a toda esta dirección agregarle lo de esta carpeta del current status. Así voy a poder encontrar los archivos que estén dentro de current status. Ese es el propósito de de agregar esa variable al config. ¿Y cómo la agregaría aquí? Pues simple, esto es una línea de texto, esto es una string. Para agregarlo, tengo que hacer uso de estas, uy, esto no era, hacer uso de estas comillas invertidas. Recuerden que esto es para agregarle variables a una string. Y acá tengo que meter este process.cwd como una variable. Esto me va a regresar otra vez lo mismo que me regresaría el pwd. El pwd otra vez. Lo repito. Estos dos son el mismo. Sí, estos dos son el mismo. Voy a quitar este. Ese pwd, claro. Recuerden que me regresa toda la dirección de la carpeta en donde estoy. PW me vuelve esto. El CWD me vuelve lo mismo. Y yo lo que quiero es agregar acá con un slash la carpeta que está con el config, la carpeta que agregué al config. ¿Cómo la invoco? Lo mismo que con el port. Recuerden que con port, config, punto. Recuerden que con port es config.port. Con esta nueva variable sería config.datapath, que fue el nombre que le puse. ¿Qué voy a hacer ahorita? Primero quiero verificar que esto me votó lo que me debería de votar. ¿Cómo lo hago? Aquí es un poquito más complejo. Simplemente tengo que llamar esta función, la de readFile. Pues ya que aquí hay un console log, pues lo aprovecho. Tengo que llamar esta función metiéndole este valor de this.basepath. Miren que aquí se llama this. Esto se le ve como this pues. This.basepath es el nombre de la variable. Y yo lo que estoy haciendo aquí es que estoy imprimiendo la variable. Entonces, yo aquí tengo que hacer un módulo. Esto es un módulo. Módulo. Punto.
exports, esta opción de aquí, y lo que voy a exportar va a ser este plano. ¿Cómo lo exporto? Como file service. Y ya. Eso hasta ahí lo que va a hacer es que me va a exportar este mismo plano. Todo ese proceso que llevamos hasta el momento es para que yo pueda usar este mismo plano para otros planos. Haga de cuenta que esto es como cuando usted está haciendo, como cuando está dibujando, ¿cierto? ¿Cómo dibuja uno un sol? Coge una esquina y pinta todo de amarillo. Eso es el sol típico de un niño de 4 años. Ese es un modelo estándar. Lo que yo quiero con este archivo de file service es hacerme un modelo estándar que me permita leer esos archivos. De pronto ahí suena como un poquito complejo, eh, pero es esencialmente eso. Es como un plano genérico, pues, por así decirlo, para hacer otros planos un poquito más específicos. Vean que los endpoints que voy a estar haciendo, pues las funcionalidades para mis endpoints van a estar todas acá, dentro del service, en el example service. Aquí es donde yo voy a meter todo, ¿cierto? Pero pues antes de escribir eso, estamos escribiendo la utilidad que me va a permitir a mí manejar esos archivos de una manera un poquito más sencilla. Esencialmente, esto va a leerlos y va a escribir cualquier cosa. Y este archivo de example lo que va a hacer es que le va a decir qué escribir y en qué archivo. Porque yo puedo tener muchos archivos, ¿cierto? Podría tener 20 archivos diferentes. Pero digamos que quiero escribir solamente en uno. eh, pues si yo escribo solamente en uno, pues mejor lo hago directamente que puedo escribir sobre n cantidad de archivos. Eso me permite a mí, pues después, hacer un proceso que se llama escalar. Entonces vean que ahí se están como mezclando muchas cosas. Se está refactorizando y a su vez se está pensando en hacer el software más usable a futuro. Se está pensando en el ahora y en el futuro. Eso es algo que viene muchas veces con el refactorizar. ¿Aquí qué voy a hacer? Pues vean que este plano de acá, este plano de aquí, es ese plano genérico. Ese plano genérico lo voy a usar aquí en el example para hacer un comportamiento más específico. ¿Cuál va a ser ese comportamiento específico? Lo que sea que estaban en mis rutas. ¿Se acuerdan cuáles eran las funcionalidades de mi ruta, cierto? El get me traía información, me traía un hola, ¿cierto? El post me creaba un archivo. El put actualizaba el archivo que creaba el post. Y el delete borraba el archivo que creó el post. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a pasar todo eso a término de servicios. Pues a término de servicios con JavaScript. Antes estaba en término de servicios, pero con Bash. Entonces, ¿cómo sería eso? Tengo que hacer otra clase. ¿Por qué no una clase? Básicamente porque es que las clases es como una caja. Y yo entre esa caja meto funciones. Entonces me permite traerme muchas funciones en una misma caja. Entonces no tengo que traer cada función de manera individual, sino que las traigo todas juntas. Eso me ahorra problemas después. ¿Qué va a hacer esta clase? Esta caja, ese plano. Como es el comportamiento específico, voy a usar una clase que se llama example service, service, y voy a hacer una instrucción que lo que me permite es hacer uso de la caja anterior. O sea, voy a quitar eso. De esta caja, que es la caja genérica. ¿Eso para qué? Para yo poder utilizar las funciones que vienen acá. Es como si estuviera, eso es parecido como si estuviera construyendo algo. Yo cuando construyo algo, a veces me traigo piezas prefabricadas. No sé si alguien ha tenido la oportunidad alguna vez de construir algo con madera. Uno no va a tumbar el árbol y hace la madera. Uno compra la madera.
y luego con esa madera construye cosas más específicas, por ejemplo, una casa de un pajarito o algo así. Uno no se ahorra partes de ese proceso. La madera sirve para hacer muchas cosas, no solamente casas para pájaros. Asimismo, hay muchas maneras de hacer una casa para pájaros. Entonces, ese traerme la madera es con la instrucción de extends. Extends es eso, yo ir y traerme cosas que ya están hechas. ¿Qué es lo que me traería en este caso? El file service, esta clase de aquí. Vean que esto también mm, tiene la facilidad de que me bota directamente el import. Aquí me está importando el file service directamente desde el archivo que me lo debería importar. Y pues así me queda la clase. Cuando yo lo extiendo, me estoy como trayendo cosas prefabricadas. De hecho, si yo pues hago la estructura básica, la estructura más básica, extends es herencia, sí, es el equivalente. Es el equivalente cuando estoy trabajando sobre JS. Entonces, vean que aquí me estoy trayendo un montón de cosas que ya hice en el archivo anterior. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pues fácil, porque en el this, si yo hago this punto, bueno, primero, antes de hacer lo del this punto, hay que hacer un constructor, que este constructor va a tener una instrucción un poquito especial que se llama super. Super, super, y entre paréntesis. Y ya. Esta instrucción especial lo que hace es que es como si es todo el extends me trae los recursos. Y el super lo que hace es que como los ordena y los cataloga. Y me dice como, oye, vea, oye, mira, eh, tú extendiste, tú te trajiste lo que está en file service. Y el super lo que dice es como, lo que te trajiste fue esto. Ya lo voy a agregar a tu dis, a tu dis. Entonces, este dis ya va a tener las funcionalidades anteriores. Vean que antes no me salía y cuando puse el constructor con el super, ya me salía el base path y me salía el read file, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer ahorita para probar esto? Súper sencillo. Simplemente voy a usar la instrucción de read file, que read file, vean que aquí está sacando el base path como una variable. Pues lo está imprimiendo. Hasta este punto, si yo voy e inicializo esto, pues si yo disparo mi API, esto no me va a salir. El por qué es porque yo tengo que traer el servicio a la ruta. Vean que la ruta es la que está conectada con el... La ruta es la que está conectada finalmente con el servidor que está acá abajo, que se hizo el otro index. Está conectada con este servidor de acá. Entonces, pues simplemente la va a importar aquí ya. ¿Cómo se importa? Pues como lo hemos hecho con todo lo demás. Pero fíjense en algo. Yo no exporté el servicio, se me olvidó. ¿Cómo se exporta este? Model.export. Exports. ¿Cómo se exporta este? Este tiene una pequeña diferencia. Este no es tan sencillo de exportar como el otro. Aquí yo tengo que hacer uso de otra instrucción que se llama new o nuevo en inglés. Ese new va a ser un nuevo example. New example. Example service. Y le tengo que mandar entre paréntesis. Lo tengo que mandar con los paréntesis para que se ejecute el constructor. Si yo no le mando estos paréntesis, esto me bota un error. Entonces lo tengo que mandar con esto. Y esta instrucción lo que hace es que yo ya no estoy exportando el plano. Esto sí, esto es equivalente al file service, que es un plano, es como un plano. Aquí yo no estoy exportando el plano, sino que estoy exportando directamente la cosa construida. La cosa, o sea, yo no estoy exportando un plano de una casa para pájaros, sino que estoy exportando la casa para pájaros. Entonces aquí yo ya puedo usar la casa para pájaros. Noten que cuando yo digo que es una casa para pájaros, es una analogía para que lo puedan entender más sencillo. Yo aquí quería, aquí sí no me puedo traer directamente
la nueva instancia. ¿Se acuerdan que esto es una instancia? Este router es una instancia. Este es el plano entre comillas que está trayendo. Y esta es la casa para pájaros, entre comillas. Solo que aquí se hace de una manera diferente. Aquí no tienen que hacer uso del new, porque vean cómo les está importando aquí. Aquí es punto router y entre paréntesis. Y ese paréntesis es el equivalente a esto. Son equivalentes. Solo que aquí, pues, lo hacemos así para no tener que hacer uso de esto. Porque esta instrucción es un poquito más compleja. Es un poquito más compleja de usar. Implica unas cositas por detrás, pero pues hay una equivalencia ahí. Aquí yo qué hago? Me traigo el example. Example service. Service. ¿Y qué hago con esto? Hago un require en donde de lo que está en ese archivo. ¿Dónde está el archivo? Está una carpeta por afuera, por eso le pongo dos puntos. Y vean que aquí ya me boto las carpetas. Y la que yo estoy buscando es la de service. El archivo que estoy buscando, aquí sí tengo que meter el archivo, porque esto no es un index, entonces sí le tengo que decir específicamente a qué archivo me estoy refiriendo. Y el archivo al que yo me estoy refiriendo es el de example, este de acá, ¿cierto? Cuando yo hago esto, si yo levanto el API, ahí ya me debería salir. Clear npm run start. Si le doy enter, ahí debería desplegarse el API y me debería mostrar por ahí en algún lado el basepath junto con el current status, la carpeta que se creó. Vean que le botó. Esto es todo el PWD y aquí botó la carpeta. Lo voy a hacer un poquito más chiquito. Ahí se ve mejor. Vean que ahí lo tiro todo. Ahí lo tiro todo. ¿Sí ven? Entonces, ahí pues ya confirmamos que pues la vaina va bien, ¿cierto? Ahí va funcionando. Hoy el break lo tomamos a las 8:30 porque empezamos un poquito más tarde. Entonces, vean que hasta acá ya tengo el servicio medio hecho. Porque, listo, ya encuentro los archivos. Eso era lo más duro. Realmente llegar hasta esta carpeta, fue madre. Uno suda sangre, uno suda petróleo para encontrar esa vaina. Porque es que hay muchas carpetas en el sistema. Entonces, realmente eso es como un punto, un checkpoint, realmente. Es muy duro encontrar la hijo madre carpeta. Ya cuando uno encuentra la carpeta es como, listo, eso ya es encontrar el archivo y hágale. A partir de ese punto, tengo que trabajar un poquito más en el... Este ruta es bueno. Tengo que trabajar un poquito más en este archivo. Vean que aquí ya tengo la ruta de la carpeta, ¿cierto? El archivo en específico, yo todavía no lo tengo. ¿Por qué? Porque esto es la carpeta. El archivo está dentro de la carpeta. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pues muy fácil. Aquí miramos. Es current status, el archivo, ¿cómo se llama? State.json, ¿cierto? Pero yo podría tener otros archivos ahí. Entonces, para hacer que esto sea muy usable, vamos a hacer otro método. Recuerden, el método o función es lo mismo, simplemente el método está contenido dentro de una clase. Y la clase es como ese plano genérico. ¿Qué haría yo aquí? Simplemente tengo que hacer un nuevo método, una nueva función, que se llame leer directorios. Read dir. O directory si somos muy fancies. O leer carpeta, también puede ser. ¿Y qué tengo que hacer acá? Pues sencillo, realmente pasa que uno tiene manera de leer las carpetas en... Uno tiene manera de leer los sistemas de carpetas, así como se pueden leer los archivos solitos. Pero eso tiene una implicación. Y es que vean que aquí, hasta acá, esto es una función normal. ¿Se acuerdan que les decía que hay una vaina que llama sincronismo?
Pues aquí es donde mucha gente comienza a sudar sangre, no porque sea duro, sino porque no entienden a veces cómo es que funciona. El ejemplo que les voy a mostrar es sobre carpetas y es con FS. ¿Qué es lo que uno haría? Para hacer uso del asincronismo hay una extensión que se llama sync. Esto alguna vez se lo mostraba y estaba también en la tarea de ver las cosas de JavaScript, el JavaScript by examples. Ahí había ejemplitos de esto. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahorita? Lo que pasa es que leer carpetas no es un proceso que sucede así. Eso no es de una, eso se puede demorar un poquito. Como eso se puede demorar un poquito y no es así, eso implica que yo tengo que tener eso en cuenta. ¿Y cómo lo tengo en cuenta? Pues yo tengo que generar una variable, ¿cierto? Que le va a llamar files, archivos, y esa carpeta tiene que esperar a que ese proceso pase. Para esperar a que ese proceso pase, tengo que hacer uso de una instrucción que se llama await. En español eso significaría como esperar. La instrucción de async significa que esta función va a ser asíncrona. Es decir, que ella puede tener la capacidad de esperar un poquito antes de que pase algo. O sea, que tiene la capacidad de esperar. Uno tiene que aclarar las dos cosas. Que va a ser asíncrona y qué es lo que va a esperar. Aquí lo que voy a esperar es una instrucción de FS que se llama read, esto es readdir. Hay dos maneras de hacerlo, con readdir y readdir sync. El problema con esta, con readdir normalito, es que esa funciona de manera tal que me para el hilo de ejecución. Y eso no es bueno para esta implementación. Porque si me para el hilo de ejecución, eso significa que el API se va a quedar esperando una promesa. Es más, hagamos el intento. Hagamos el intento. Aquí yo lo que le tendría que mandar es el basepath, la carpeta. This.basepath. Y quiero que vean qué es lo que va a pasar acá. Si yo hago return de la variable, return de files. Ah, bueno, y ven otra cosita. Vean que aquí esta variable es para toda esta clase. Pero vean que esta variable de aquí es solamente para esta función. Esta variable sí se escribió con cons. Uno puede usar las dos. Pero las de cons son solamente para la función en la que esté. Para lo que esté dentro de estos dos paréntesis. De estos dos corchetes. Esta es una variable local. Esta es una variable global. Global a esta clase. Esa es una pequeña diferenciación que hay que tener en cuenta a veces. ¿Y qué es lo que me va a pasar aquí? Esto realmente me va a botar un error. ¿Cómo me doy yo cuenta de ese error? Pues sencillo, vean que aquí yo ya tengo. Aquí no. Bueno, aquí sí. Vean que aquí yo ya tengo un método diferente a readFile. Este va a ser para leer lo que está dentro del directorio y este va a ser para leer lo que esté dentro del archivo. Voy a poner el readdir aquí para que falle más rápido. Yo sé que esto va a fallar. Si no fallo ya, ahí ya falló. Y vean qué es lo que me botó esto. Dice DCB, el callback. Los CB son callbacks. Argument must be of type function and reside undefined. ¿Eso qué quiere decir? Que eso lo vamos a hacer con la documentación. Con documentación en mano, claro. Con node read file. Para readdir. Bueno, el problema que botó ahí es porque la estructura que tiene readdir normal, sin el sync, es diferente a la estructura de readdir sync. Son diferentes. Y vean acá, bueno, no sé si esto es lo que está buscando. Este es para un archivo. No, este no es. Este es de la parte del learn. Read, dir. Este.
Quiero que mostrarle la documentación. Bueno, esta sí es. No, esta es la Geek for Geeks. De pronto aquí está el ejemplo. Bueno, vean cómo la estructura aquí. Aquí esta es diferente. Aquí me botó el directorio en el que sea que esté. Y vean que aquí mando una función. Y esta función lo que hace básicamente es que está como cogiendo todos los archivos y los está imprimiendo por pantalla. Pero vean que esta función se ejecuta apenas lee esto. Eso es un callback. Y yo para poder sacar algo de ahí, tendría que generar una variable por afuera y luego esa variable mandarla a que retorne. Pero eso se podría tardar mucho. Entonces, eso me alentaría el API. Y yo como lo que estoy haciendo es tratar de hacer una API lo más óptima posible, esta aproximación no es necesariamente la más útil. Veamos si aquí puedo ver la documentación como tal de Node. De los readlines. Si alguien la ve, levanta la mano. Readdir, aquí está. Bueno, esto es del Promise. Hay una pequeña diferencia entre la que es de Promise y la que es de FS normal. FS Promise trabaja con promesas. Y FS normal, pues, es sin promesas. Mm, es esta, por acá. Readdir. Aquí está. Vean la estructura. Él dice, mándeme el path. Buscar el navegador. Qué buena idea, no había pensado, no pensé en eso. Eh, veamos esta. Aquí me dice, mándele el path y luego mándele un callback. Opcionalmente le puedes tirar opciones. Las opciones son el encoding, eh, el tipo de archivo o si es recursivo. Esto es como una configuración extra porque no todos los archivos se pueden leer de la misma manera. Usualmente por defecto se lee en UTF-8, pero por ejemplo si yo estoy leyendo un archivo que fue escrito en japonés, yo tengo que mandarle una especificación diferente, un encoding diferente, porque UTF-8 no, no estoy, bueno, no estoy seguro del todo, pero si mal no recuerdo, no puede leer japonés. Pues botaría un montón de caracteres y símbolos raros en lugar de el texto que uno esté buscando. Y vean acá, este no, profile. Este no tiene ejemplo. Bueno, no tiene ejemplo. Em, pero vean aquí que pues, esto básicamente me dice como mande paths y mande un callback, pero el problema aquí es el callback. Yo no quiero usar un callback si mi API tiene que ser óptima, porque el callback me corta el hilo de ejecución. Él se queda ahí hasta que termine y cuando termine ya me regresa. O en el peor de los casos, se salta esa instrucción y me retorna después. Pero para cuando me retorna, yo ya envié la respuesta. Entonces la respuesta me llega como una promesa que quedó pendiente. Ese es el problema. Por eso es que se utiliza el sync para este caso. Entonces, ¿yo cómo arreglo esto? Acá, aquí. Pues muy fácil. Hay dos instrucciones. Una es readdir esta y la otra es con sync. Sync. Ya. Este cambio que es tan chiquito hace que la aplicación ya me funcione, básicamente. Vean que aquí ya desplegó otra vez. Y no me acuerdo si por aquí tenía Postman, creo que no. Aquí está actualizando el sistema. Eh, sí, creo que no tengo Postman. Sí, no tengo Postman. Con ese cambio tan chiquito la aplicación ya me funcionó. Eh, Pregunta Sebastián, que si los callbacks ya no es recomendable usarlos o si se usan en ciertas situaciones. Realmente los callbacks son muy usados. Son muy usados. La vuelta es que los callbacks, hay un problema muy común que se llama los callback hell. Cuando yo estoy montando un servicio de este tipo, se utilizan muchos callbacks, al final termino con un callback hell. Callback, como infierno de callbacks se llama eso.
Es algo que le pasa mucho a JavaScript y a otros lenguajes similares, pero con JavaScript es muy degenerado. Es eso cuando llegas hasta ese punto porque realmente son muchos, son demasiados. Mira, al final terminas con algo como esto. Como una función que llama a otra función, que llama a otra función, que llama a otra función, que llama a otra función. Luego un pedacito de código y retornas todo eso. Entonces, para omitir esto, mira que aquí pasa un dato y luego una función. Pasa un dato y luego una función. Dato, función, dato, función, dato, función, dato, función. Entonces, es para omitirte eso. Es mejor utilizar la aproximación de async await cuando sea posible y que tus callbacks no lleguen a más de dos. Si eso se pasa de dos, es mejor. Es más, si se pasa de uno, es mejor que utilices una async await o un promise. Es mejor eso a tener esto, porque esto es muy poco óptimo y es muy maluco de mantener. Sobre todo por la parte de mantenimiento, es muy, muy maluco de mantener. Dicho eso, miren que aquí ya me funcionó y lo que esto me debería estar botando ahorita son los files. ¿Yo cómo puedo ver esto? Ahí sí ya me toca usar el endpoint. Bueno, antes de eso, ¿te quedó clara la respuesta? Pero entonces, uno puede hacer el equivalente en async, pues asincrónico o con promesas. Sí. Siempre de los dos. Ajá. Ah, ya, entonces, mejor dicho, evite eso como pueda. Ujú. La idea es evitarlo. Si no hay de otra, pues bueno, no hay de otra. Pero si lo puedes evitar, evítalo. Porque es muy duro de mantener. Sobre todo porque es muy duro de mantener. Entonces, tener algo tan engorroso es jodido. Y aquí, para no tener que irme hasta el endpoint, voy a poner un log. Y lo que iría dentro de este log sería pues básicamente esto. Epa, acá. ¿Listo? Si yo vuelvo a ver el API, ahí me va a botar algo. ¿Ves que aquí dice promise hice pendiente? Acá, lo que pasó eh, es que noten que esto es async y aquí es await. Y esto al final responde, ¿cierto? Eso fue una cosita que se me olvidó mencionar. Cuando yo estoy haciendo algo que es asíncrono, eso me genera una cadena de dependencias. Eso es una cosa que tiene un poquito maluca JavaScript. Ya hay una propuesta para solucionarlo que es haciendo uso de await sin tener que usar async. Pero eso es una cosa que tiene maluca y es que si yo dejo el constructor así, esto no me va a servir. No me va a servir para nada. Yo tengo que generar un nuevo método. Ese nuevo método, pues básicamente lo que va a hacer es esperar a esa promesa. ¿De qué manera? Otra vez tengo que volver a meter async. Por eso es la cadena de dependencias. Se vuelve una cadena de asincronismos. Entonces, como yo estoy haciendo uso de un método asincrónico por allá, tengo que esperar a que ese método me responda y tengo que hacer mi función asíncrona para que eso me responda. Ahí es cuando se vuelve un poquito maluco lo de la sync await. Porque al final yo tengo que esperar a que esa vaina responda. Y cuando eso responda, ya puedo yo decir qué fue lo que me tiró. Y eso como eso es feo, realmente eso es feo. Eh, pero pues, es la manera que, pues, es la manera que JS encontró de solucionar este problema. Aquí yo lo quería, sería algo así como get, eh, no sé, no sé cómo ponerle esto. Dir inf, perdón, dir info, get dir info. Y esta cadenita de dependencias, que es lo maloquito, es que aquí tengo que tener un return. Hay dos formas. Meter aquí una wait, que no es tan aconsejable. Meter acá una wait de esto. Hacerlo tal que así. Que aquí está como... Esto es un poquito más difícil de entender. Entonces, como uno se pasa más tiempo leyendo código que escribiendo, voy a ponerle aquí una constante que se llama dirinfo. Dirinfo.
Y aquí ya meto la misma instrucción de antes. ¿Y qué retorno aquí? Pues el dirinfo. Dirinfo. Formateo esto. Pero noten que acá tengo otro problemita chiquito. Aquí para poder ver la información yo la tengo que meter dentro del router. Vean que ellos se van como encadenando. ¿Sí ven? Primero, eh, al final estos se van como encadenando, pero yo podría romper la cadena aquí en el example. Si yo utilizo otro servicio, entonces ya no tengo que depender de eso, sino que de otra cosa. Y aquí ya no tendría que hacer esto. Lo que sí se mantiene es esta dependencia de la sync await. Pero entonces ahorita yo para poder mostrar esta información, tengo que usar mi servicio aquí en el router. Vean que este es el router, ¿sí? En el example router. Vengo para acá y aquí yo ya digo response. Bueno, otra vez, para hacer esto un poquito más leíble, voy a poner una constante que se llame, no quiero volver a poner dir info, pero no se me ocurre otro nombre. Dir info equal get dir info. Y esto tendría que venir, aquí ya no es desde un dis, aquí ya no es desde un dis, aquí ya es desde el example. Example service, punto. Y vean que ya está la opción de el método de get dir info. Lo voy a poner acá, este otro lo voy a ahorrar. Y aquí ya puedo responder. ¿Qué respondo? Un return. Return. ¿Qué le diría? Resp. Punto. Status. Le vamos a mandar un status. Si llegó hasta el dir info, significa que todo bien. Que lo pude encontrar. ¿Cómo es el log? 200. ¿Qué le respondería? Si es res, sí, es el método res. ¿Qué le respondería? Pues el dir info. ¿Qué viene en el dir info? La verdad no me acuerdo. Pero aquí yo sé que esto me va a botar otro error. Que no sé si me crashea. No. Yo sé que ahí me va a botar otro error. Y recuerden lo que les decía. Eso me genera una cadena de dependencias. Esa cadena de dependencias es un poquito fea porque es muy larga. Esa cadena es muy, muy, muy larga. Y lo que pasa ahí es que mi endpoint no es asíncrono. Mi endpoint debería de ser asíncrono para poder responderme lo que me saca el dirinfo. Si en este momento yo hago el request, lo más probable es que eso me falle. Y acabo de dejar en cuenta que lo podría hacer con Brave. Yo puedo invocarlo aquí, localhost, ¿sí? Ese es example. Esto me va a hacer un get. Ah, bueno, aquí me tragué la API versión. API B1. Tal. No lo encontró. Y eso es porque localhost 2.3000 raya tal. Este fue el mismo problema que estuvimos solucionando con Juan. Hay que Eh, ponerle, cuando define lo del API B1, hay que ponerle antes de API el slash. gracias, Juan. Sí, lo puse. No, pero en el archivo del index, donde se define eso. Ah, yo te entendí, yo te entendí. Acá. Ven, ya ustedes me corrigen a mí. Excelente. Estoy orgulloso de esta gente, hombre. Aquí me faltó un slash. Sí, estás en lo correcto, Juan. Gracias. Si yo vuelvo a hacer la request, ahora sí ya me botó algo. Ahora sí me botó un error. Pero este error ya es desde mi ruta. ¿Cuál fue el error? En la línea 6 hago un error. ¿Cuál es la línea 6? De aquí, la sexta. Acá. Vean que el error. Esto me debería fallar. Esto debería fallar. Y vean que aquí boté exactamente un error. Pero veamos un poquito qué es lo que hizo el trace. Esto se llama trace. Dice res.status is not a function. Ah, bueno, no era status, era state. Estos pequeños status codes. Me tragué el send.
Espérate un segundito, reviso con la doc de aquí para no hablar bullshit. ¿Esta ruta era cómo? Un segundito, reviso con la documentación que tengo aquí en la mano. Ah, sí, es status, es res.status. Pero sin el return. Este return fue la que me equivoqué. Es res.status.send. Status 200.send. Y lo que tendría que enviar es la información. Ahora sí tengo la estructura bien. Pero igual esto debería seguir fallando. Vean que aquí me votó nada. No me votó nada. Pero allí hay un dato. Esto es un error medio silente. Un error silente son esos errores que realmente no son fallos del código, sino fallos lógicos. Aquí el fallo es que esto debería ser asíncrono para que él tenga la ocasión de responderme. Si yo miro la terminal, no sé si aquí me sacó el promise pending. No, aquí no me botó el error. La cosa es que esto tiene un tiempo de respuesta porque está atado al servicio del file. Entonces, como tiene un tiempo de respuesta, vean que aquí ya me respondió. Me respondió como un array. Eso es cierto, me respondió como un array. Pero ya me respondió lo que debería. Y es por esto, porque yo no esperé a que él llegara. Como no esperé a que llegara, entonces me botó un error, porque pues claro, no tenía la información. Entonces, como no tenía la información, no me podía responder. Estaba esperando a que llegara. Eso aquí era una promesa que se quedó pendiente hasta que le puse la wait. Si yo le quito esta wait, ahí está asíncrono. Ahí la función es asíncrona. Pero si yo le quito ese wait y vuelvo a hacer el llamado, otra vez sale en vacío. Y es más, aquí tenemos otro problema. Bueno, eso ya no es tanto un problema, sino más bien como una estructura un poquito extraña. Pero ya hoy sí vi la hora. Hoy sí vi la hora. Son las y 29. Tomemos un break de la media hora, típica para comer. Y pues ya regresamos después. Hay un spoiler, es que esto debería responderme siempre en JSON. Y lo que me respondió ahí fue un array. No sé si cayeron en cuenta. Vean, lo hago un poquito más grande. Estos corchetes son de un array. Debería ser un JSON. Pero pues eso, vamos a tomar un break chiquito. Mm, Volveríamos a las 9 en punto. Y pues ya le seguimos.